Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Ya comenzamos. A ver, un segundo. Ya les comparto pantalla. Comenzamos con la grabación. Ya va la pantalla. Cualquier problema me avisan. Bueno, ahora continuamos y terminamos con el tema de generación de números aleatorios. Hoy habilitamos también ya el práctico, el 4, que este ya es para el segundo parcial. En la clase pasada vimos generadores de números aleatorios y que era vimos un tipo especial que era el generador de congruencia lineal, que generaba los números f, que están entre 0 y 1, con distribución uniforme. Y después vimos cómo podíamos usar esos números para generar cualquier variable con cualquier distribución. Y esos eran los generadores de variables aleatorias. La estrategia era generar un número R con el generador de números aleatorios, que tenía una distribución uniforme entre 0 y 1, y mediante algún mecanismo o algoritmo transformar ese R en X que tenga la distribución deseada, ya sea una f de X o una p de X. Bueno, eso lo empezamos a ver en la clase pasada. Vimos cómo funcionaba el generador de números aleatorios y después vimos un método para transformar ese número R en un X que tenga cualquier distribución. El método era el de la transformada inversa, que tenía un aspecto analítico, ¿no?, que dada la f de X o la p de X, teníamos que obtener la acumulada, invertir la acumulada, y ese era el generador. Entonces, cada vez que queríamos generar un valor de X, había que generar el R, evaluar la inversa de la acumulada de la distribución deseada y obteníamos un X. Eso tenía una interpretación gráfica, que era, si graficábamos la acumulada de la distribución deseada y generábamos un número R1, ese número R1 va a estar en la imagen de la distribución acumulada porque está entre 0 y 1. Podemos ingresar por la imagen, reflejarla en la acumulada y obtener el X en el dominio. Y así, cada vez que se necesite generar un X con la distribución deseada, generamos un R aleatorio y hacemos el reflejo en la acumulada y tenemos el X correspondiente, que va a tener la distribución deseada. Bueno, esto ya lo aplicamos como ejemplo con la distribución exponencial, con la distribución triangular. Y ahora vamos a ver un tipo de distribuciones particulares, que es la distribución truncada, que puede ser cualquier distribución de las que vimos, pero se agrega el hecho de que queremos truncar los valores que se generan a un cierto intervalo, ¿no?, que está dentro del dominio de la distribución. Por ejemplo, aquí tenemos una distribución triangular que está entre 0 y 2. Esa es la distribución triangular normal, sin truncar. Sin truncar estaría entre 0 y 2. Una distribución truncada sería esa distribución, pero acotada a un intervalo que esté dentro de ese dominio. Entonces, por ejemplo, podemos tener la triangular, esa misma triangular, pero truncada al 0, 5, 1.5. Bien, ¿cómo sería gráficamente esa distribución? ¿Cómo es la distribución triangular que es la línea roja, pero truncada al intervalo 0, 5, 1.5?
Y quiere decir que yo quiero hacer un generador que tenga la distribución triangular, pero que los valores que devuelvan por algún motivo estén siempre entre 0,5 y 1,5, que no sean menores que 1,5 ni superiores a 1,5. Bueno, ¿qué forma tendría esa distribución? Es la que está aquí. No, es la azul. Ahí tenemos la función de densidad de probabilidad de la distribución truncada. Vea que es triangular, porque estamos usando la distribución triangular. Pero desciende a cero cuando estamos fuera del intervalo de truncamiento. Entonces, para valores menores que 0,5, la línea azul vale 0. ¿No? Y para valores mayores que 1,5, la línea azul vale también 0. ¿Estamos? Entonces, y ahora, ¿por qué la línea azul está por encima de la roja? ¿Por qué no queda junto con la línea roja? Si la distribución es la misma, pero nada más que la hemos truncado. Bueno, eso ocurre porque al truncarla hemos obtenido otra distribución, que es la línea azul. Y por definición de distribuciones probabilísticas, ustedes saben que el área bajo la curva tiene que ser 1. De eso, toda distribución probabilística tiene que tener área 1 bajo la curva. Entonces, como esta vez hemos eliminado los lados de los intervalos que están entre 0 y 0,5, y el intervalo que está entre 1,5 y 2, lo hemos bajado a 0. Entonces, las áreas que hemos perdido del triángulo original rojo, las tenemos que recuperar subiendo el triángulo azul, para compensar y que sea el área 1. Bueno, entonces ahí está la distribución probabilística truncada. Es la triangular truncada. Bueno, el problema nuestro es, queremos hacer un generador que devuelva números con la distribución triangular de 0, 1, 2, pero truncado al 0,5, 1,5. Bueno, y esto lo estoy explicando con el triangular, pero vale para cualquier distribución. Podríamos tener la normal a la izquierda para modelar, supongamos, los pesos de una persona, el peso de una persona que sigue una distribución normal. Pero sabemos que físicamente, que la distribución normal está entre menos infinito y más infinito. Pero sabemos que físicamente las personas no tienen peso negativo. Entonces, si vamos a usar la distribución normal, si queremos usar la distribución normal para generar pesos de una persona, vamos a tener que truncarla a valores positivos. Y ahí tendríamos una distribución normal truncada a valores positivos. Bueno, veamos entonces cómo, partiendo de la distribución sin truncar, podemos tener la distribución truncada. Hay que hacer un generador. Bueno, el método más fácil es el de aceptación y rechazo. Volvamos, queremos hacer la línea azul, partiendo de la distribución de la línea roja. Bueno, el algoritmo es fácil. Tenemos que construir un generador para la distribución sin truncar, para la triangular 0, 1, 2. Bueno, eso ya lo tenemos de la clase pasada. Tenemos ese generador. Llamamos a ese generador y nos devuelve un valor de x. Ahora procedemos al truncamiento. Nos preguntamos si x pertenece al intervalo deseado, 0,5, 1,5, aceptamos el valor de x, por esa aceptación. Y si no pertenece a ese intervalo, rechazamos ese valor y volvemos a generar otro valor con el generador triangular. Y así repetimos hasta que se genere un valor de x que esté en el intervalo deseado. Y ese valor lo informamos. Ese sería el valor generado. Entonces, cada vez que necesitemos un valor de x con la distribución truncada, vamos a llamar al generador sin truncar. Y no sabemos cuántas veces lo vamos a tener que llamar. ¿No? Vamos a tener que llamar hasta que genere un valor que esté en el intervalo deseado.
Entonces, muchas veces, muchos de los valores generados los vamos a rechazar. Bueno, entonces, para ciertos casos, el problema de este generador es que es ineficiente, porque para generar un valor de X, tenemos que generar varios valores intermedios. Depende de cuántos rechazamos. Mientras más chico este intervalo, el de aceptación, más van a ser los valores que rechacemos y más ineficiente el generador. Pero bueno, es una opción, lo que siempre se puede programar. Tenemos otra opción que es más eficiente, que no tiene rechazos, sino que ya para cada valor de R que generemos, va a producir un valor de X. Usa la transformada inversa modificada, que es la transformada inversa truncada. La idea es la misma que el generador de transformada inversa. Gráficamente, va a ser más fácil de entender, tenemos que graficar la acumulada de la distribución sin truncar, o sea, de la triangular en este caso. ¿Sí? Y ahora vamos a generar vamos a evaluar la acumulada para los límites del intervalo de truncamiento. Entonces, si el intervalo de truncamiento es AB, entonces evaluamos la acumulada para A y la acumulada para B. ¿Está? Y ahora el generador gráfico genera un valor B aleatorio con distribución uniforme, pero entre f de A y f de B. Ya sabemos hacer ese generador, lo vimos en la clase pasada, cómo hacer un generador de números aleatorios uniformes que esté dentro de un intervalo. Bueno, ahora lo usamos y vamos a usar un generador que genere el valor de B entre f de A y f de B. O sea, el mínimo valor que genere f de A y el máximo f de B. Así que siempre el valor generado va a estar aquí. Bueno, si el valor generado está ahí, ahora veamos cómo se obtiene el X. El X se obtiene también reflejando en la acumulada. Y vean entonces que eh, siempre que el valor generado de B esté en este límite, entre f de A y f de B, el X va a estar entre A y B. Y ya tenemos generador con la distribución triangular, que era la línea roja, pero acotado al intervalo AB. Analíticamente, o el algoritmo, ¿cuál es? Bueno, entonces, para el f de x, o p de x truncado que deseado, que en este caso es la triangular, y dado el intervalo AB, tenemos que generar un R, lo convertimos en B. Esta es la fórmula del generador. Esto lo habíamos visto como la fórmula del generador uniforme entre A y B. Bueno, ahora el A es f de A y el B es f de B. Entonces ahí generamos un valor de B entre f de A y f de B. Y con B evaluamos la inversa de la acumulada. Y eso produce el X. Bueno, y ese X ya está entre A y B. Y obedece a la distribución deseada, ¿no? Y es totalmente eficiente porque para cada valor de R que generemos, vamos a obtener un valor de X. No hay rechazo. Entonces ahora vamos a la fórmula. Vimos que al hacer ese truncamiento,
la distribución original, que es la línea roja, la triangular, se modifica y adopta la forma de la línea azul. Ahora, esa es la forma gráfica. ¿Cuál es la fórmula analítica de esa distribución azul? Bueno, está relacionada con la línea roja, y es esta, ¿no? Aquí la represento con F asterisco. La función de densidad de probabilidad, la que está graficada aquí como línea azul, depende de la función original de la línea roja, que es la f de x. Para el caso de este f de x es la triangular de la línea roja. Y la que estamos obteniendo aquí, a la izquierda, la f asterisco, es la fórmula del triángulo azul. Vean que primero es 0 fuera del intervalo AB. Por eso es que la línea azul es 0 fuera del intervalo AB. Y dentro del intervalo AB es igual a f de x, pero está dividida por este factor, que es f de b menos f de a, que es un factor menor que 1. Entonces, al dividirlo por algo menor que 1, estamos aumentando el f de x. Por eso es que se escala hacia arriba el triángulo azul, ¿no? Por el factor 1 sobre f de b menos f de a. Bueno, y que ya sabemos que ese factor existe para que el área se mantenga igual a 1. Y bueno, y para la acumulada, ¿cuál sería la acumulada de la línea azul, de la distribución truncada? Podríamos integrar esta función y obtenemos la acumulada. F asterisco es la distribución acumulada de la línea azul. Vemos que es 0 hasta que para x menores que a, y es 1 para x mayores que a. Ya alcanzó el área 1. Bueno, estas fórmulas son importantes porque si ustedes quieren hacer el gráfico Q versus Q para una distribución truncada, en el gráfico Q versus Q ustedes tienen que usar la inversa de la distribución acumulada. Bueno, si la distribución es una distribución truncada, tienen que usar la inversa de la f asterisco. No usen la inversa de la f común porque no le va a dar el gráfico del Q versus Q. ¿No? Porque la distribución que están probando era truncada. Así que tienen que trabajar con la f asterisco y a esa hay que invertirla. Bien, ¿alguna duda? Bueno, veamos cómo se implementa en Excel. Vamos a hacer un generador de exponencial truncada. Entonces, aquí el generador sin truncar, ¿no? Sería el de la... Aquí yo estoy usando el método de la transformada inversa truncada. Que teníamos que generar un R, evaluar un B, evaluar el B, conociendo el valor de f de A y de f de B, y después invirtiendo la acumulada y evaluarla en B para obtener el X. Bueno, eso vamos a verlo. Bueno, para evaluar el f de A, necesita conocer la acumulada del exponencial, sin truncar. Bueno, la acumulada del exponencial sin truncar, ya la conocen, es esta. Entonces tengo que evaluarla para el límite inferior del intervalo y para el límite superior del intervalo. Eso sería f de b y f de a. Entonces, le evalúo aquí. Aquí está, a era 0,5, b es 2, y ahí evalúo f de a y f de b usando la fórmula de la acumulada del exponencial sin truncar. Bueno, hasta ahí ya tengo f de a y f de b. Ahora puedo generar el b. ¿Cómo genero el b? Ya conozco f de a, conozco f de b, genero un aleatorio, que sería el r, evalúo esta fórmula y consigo el b. Bueno, eso lo hago aquí. Eso lo hago en esta columna,
verlo. Entonces estoy preparando una tabla donde tengo el I, tengo el R, que es el aleatorio, el B, que lo calculo con esta fórmula, y ahora el X, que lo calculo con la fórmula de abajo. La fórmula de abajo es el generador de la distribución exponencial, evaluada con B en vez de con R. Bueno, ustedes la tienen en teoría, ya el generador de la exponencial, que era esto. Era este. Tengan cuidado que cuando hicimos el generador de la exponencial, aquí nos quedaba 1 menos R. Y después dijimos que 1 menos R también es aleatorio, así que podía simplificarlo y dejar logaritmo de R. Bueno, esa simplificación, eso se puede hacer porque el R estaba entre 0 y 1, entonces el 1 menos R también estaba entre 0 y 1, así que podía hacer esa aproximación. Ahora el B no está entre 0 y 1, entonces el 1 menos B no está entre 0 y 1 tampoco, así que no puedo hacer esa simplificación. Tengo que usar el generador, tengo que usar la transformada la función inversa original, la exacta. Entonces era 1 menos R. Bueno, esa es la función que tengo que usar y reemplazo el R por B. Entonces, tengan cuidado con eso cuando manejen la exponencial. Recuerden que habíamos hecho una aproximación y ante la duda, si no ante la duda, siempre usen la fórmula original. Con eso no le van a errar. Hagan 1 menos B o 1 menos R. Bueno, usando esta fórmula, puedo sacar el X. Y bueno, con eso estaría. Ya pues genero todos los valores de X. Vamos a ver la fórmula. Aquí les dejo la fórmula. Está, como les decía, el R se genera con el aleatorio. El B se genera con esta fórmula de f de A por f de B menos f de A por el aleatorio. Y el X con el generador de la exponencial, 1 sobre lambda por logaritmo de 1 menos B. Aquí tenemos cómo se generó el f de A y el f de B. Evalué la acumulada para los límites A y B. Y bueno, después solamente para verificar, calculé cuánto vale, generé 1000 números y le pedí cuánto es el mínimo X y cuánto es el máximo X para ver si en verdad está acotado. Bueno, aquí está, el valor mínimo dio 0,5, el valor máximo 1,99. Así que sí, está funcionando con 0,5 y está acotando el valor a 0,5 y 2. Le dejo a ustedes que construyan el histograma para ver cómo es. Tiene que tener la fórmula de la exponencial, pero está acotado. El histograma va a estar acotado a 0,5 y 2. A ver, quiero ver si lo tengo. Quiero ver si tengo el generador. A ver si lo tengo aquí. Está aquí. Bueno, aquí está el histograma. A ver,
No, no, a ver, creo que sí. No, no la tengo la truncada, pero bueno. Lo podemos hacer. A ver, le damos. Ahí está, esta es la truncada. Ahí está el histograma, ¿no? Y está entre 0,5 y 1 y 2. Lleva una exponencial, pero truncada. Bueno, aquí hay una pregunta. Es una manera de verificar que el resultado de la probabilidad es correcto. ¿Cuál probabilidad, Ariel? Porque no sé cuándo hiciste la pregunta. Escribiendo. Ah, si el generador genera valores correctos. Sí, hay una forma y lo vamos a ver al final. Bien, bien por la pregunta. Lo vemos al final. No, no, está bien por la pregunta. Está bien la pregunta porque, claro, tienen la duda. Esta tiene que ver con la calidad del generador, que lo habíamos planteado en la clase anterior, que como no podemos generar números aleatorios, estamos usando el número pseudo aleatorio, que ya son una aproximación de los aleatorios, entonces tenemos que ver qué tan bueno es el generador que usamos, qué tan bien se aproximan a los números aleatorios. Lo vamos a ver al final de la clase y es justamente el tema del práctico que tienen hoy. Así que bien por la pregunta, es justamente el tema del práctico. Bien, hasta ahí vimos cómo hacer generadores usando el método de la transformada inversa y de la transformada inversa truncada. Hay otros métodos, hay varios métodos. Está el método de la convolución. A ver en qué consiste el método de la convolución. El generador deseado para el fx se obtiene sumando cada resultado de un generador ya disponible de otra distribución g de x. Parece un trabalengua, pero es esto en fórmula, ¿no? El valor de x que queremos generar, que va a obedecer la distribución f de x deseada, se obtiene llamando k veces al generador de otra distribución g de x, que ya la tenemos a mano. Entonces, el problema es que una vez que nosotros queremos generar con la distribución f de x, el problema es averiguar cuál es la distribución g de x, cuál es el generador, cuál es la distribución g de x cuyo generador es el que puedo usar para hacer esta suma y que el valor me dé un x que obedezca a la distribución deseada. Bueno, esto lo vamos a ver para el generador de Erlang, que por su propia definición ya me está diciendo cómo es el generador. Si recuerdan, en la distribución de Erlang, el x se obtenía sumando varios kx con distribución exponencial. Entonces, el generador del Erlang lo vamos a hacer así. Para generar un x con distribución de Erlang, nuestro g de x va a ser la distribución exponencial. Y para la distribución exponencial ya tenemos el generador, que es el que vimos la clase pasada, que es el menos 1 sobre lambda por logaritmo de r. Bueno, para generar un único valor de x de la distribución de Erlang con parámetro k, recuerden que la distribución de Erlang tenía el parámetro k, que era la cantidad de x que sumábamos. Bueno, para generar un único valor de x de esa distribución con parámetro k, tenemos que generar k valores, ¿no? Generar k valores
llamar k veces al generador de la distribución exponencial y sumar los valores para obtener una única x. Cada vez que llamemos al generador exponencial, lo tenemos que llamar con un número aleatorio R distinto. Bueno, aquí vamos a hacer un paso. Y como observen que aquí en la primera expresión, si k vale 10, yo tengo que evaluar 10 logaritmos, ¿no? Y es una función que lleva su tiempo de evaluar. Entonces, podemos hacer más eficiente este generador haciendo esta transformación. Sabemos que si es la suma del logaritmo, esto es equivalente al logaritmo de un producto. Si aquí en la primera expresión estábamos haciendo una sumatoria de logaritmos, bueno, puedo introducir la sumatoria dentro del logaritmo y se transforma en productoria. Entonces, es totalmente equivalente la expresión de la derecha a la de la izquierda. Pero tiene una ventaja, que es que evalúo una sola vez el logaritmo. No evalúo 10 veces el logaritmo, o k veces el logaritmo. Lo evalúo una sola vez. Entonces, este es mucho más eficiente. De ahí ya lo hice más eficiente al algoritmo. Puedo dar un paso más. Bueno, aquí lo dejo expresado en los parámetros originales de la distribución de Erlang, ¿no? Que era k y tita. ¿eh? Recuerden que k por tita era lambda. El lambda es el parámetro de distribución exponencial que estamos usando para el Erlang. Pero la distribución de Erlang tenía como parámetro original k y tita. K por tita era igual a lambda, así que lo pueden encontrar de estas dos formas. Bueno, si tienen lambda, ya pueden calcular tita, y si tienen tita, pueden calcular lambda. ¿Sí? Porque k sí o sí lo tienen que tener. Bueno, y ese es el generador. Entonces ustedes usarían, si tienen lambda como dato, usan la expresión del medio, evalúan un solo logaritmo. Si tienen tita, pueden evaluar la última expresión, que también tiene un solo logaritmo. Veamos cómo se implementa esto en Excel. Entonces, implementarlo en Excel. Bueno, aquí, en este ejemplo, eh, tomé k igual a 3 y lambda igual a 2. Entonces vamos a usar esta distribución. Vamos a usar este generador, ¿no? Tengo lambda, yo tengo k, entonces tengo que generar, a ver, k vale 3, así que tengo que generar 3 valores aleatorios, 3R, y multiplicarlos los 3R. Esta es una productoria. Así que tengo que hacer R1 por R2 por R3. A eso le tengo que sacar el logaritmo y multiplicarlo por menos 1 sobre lambda y tengo un único valor de x. Bueno, vamos a ver. Entonces, en la tabla hago el R1, R2 y R3 y aquí la columna del x. En R1, R2 y R3 llamo el aleatorio. Y en el x evalúo la fórmula de menos 1 sobre lambda por logaritmo de la productoria, de R1 por R2 por R3. Y eso me da un x. Veamos la fórmula. En R1 está R2 y R3, tiene el aleatorio. Y en el x tenemos el menos 1 sobre lambda por logaritmo de R1 por R2 por R3. Y este sería el generador ya de Erlang.
Vamos a ver el generador de Poisson. Bueno, el generador de Poisson, ¿qué va a devolver? Tiene que devolver la cantidad de eventos que ocurren en un tiempo t. ¿Sí? Porque eso era lo que daba la distribución de Poisson, ¿no? Daba la probabilidad de que ocurran una cierta cantidad de eventos en un tiempo t, con la condición de que los tiempos entre eventos estén gobernados por una distribución exponencial. Bueno, ¿cómo el generador cómo se hace el generador de Poisson? Vean que eh, si se da este caso, aquí el generador tiene que, si yo le paso el tiempo t, me tiene que devolver que ocurrieron 4 eventos. El X que tiene que devolver el generador es 4. ¿Qué características tiene el 4? ¿Cómo sé que tiene que devolver el 4? Bueno, puedo verlo así, ¿no? Puedo ir generando los eventos, ¿no? Veo, a ver, ¿cuándo ocurre T1? ¿Cuándo ocurre el evento 2? ¿Cuándo ocurre el 3? ¿Cuándo ocurre el 4? Y después, ¿cuándo ocurre el 5? Y me fijo. Si el T4 ocurre antes del T y el T5 ya ocurre después del T, entonces tengo que devolver 4 eventos, porque son 4 los eventos que ocurrieron en el tiempo T. En general, cómo voy a generar los eventos que va a devolver la cantidad de eventos que devuelve el generador de Poisson? Tenemos que ir generando, vamos a generar un delta T1. ¿Sí? Y pregunto si T1 es menor que T, que es el tiempo deseado, del tiempo del intervalo que estoy pidiendo. Si es menor que T1, si T1 es menor que T, genero el delta T2 y lo sumo. Ya tengo el T2. Pregunto si es menor que T. Si es menor que T, genero el delta T3 con exponencial, ¿no? Y tengo T3. Así llego hasta T4. Bueno, T4 todavía es menor que T, entonces genero el T5. El T5 ya se pasa de T. Entonces regreso y digo, ocurrieron 4 eventos. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo el algoritmo del generador? Vamos a ir generando delta T1, delta T2, delta Tn, hasta delta Tn. Para, para generar cada uno de estos delta T, llamamos al generador exponencial. También podemos ver, si no, si lo quieren ver de otra forma, podemos generar el Tn llamando al generador de Erlang, con k igual a n. Bueno, pero lo hagamos con el exponencial. Entonces genero el delta T1, delta T2, delta Tn, ¿sí? Y después genero el delta Tn más 1. ¿Cómo sé cuál es el n? Bueno, yo no lo sé. Lo que voy haciendo es generando delta T, lo voy sumando y voy preguntando si es menor que T. Mientras sea menor que T, voy sumando y contando. Ya estoy en el 2, estoy en el 3, estoy en el n. Y en el momento que genero un delta T y supera el valor de T, ya sé que ese corresponde al n más 1. Entonces, si supera el valor de T en el décimo valor generado, quiere decir que el noveno fue el que estaba dentro del intervalo y devuelve el número 9. Ocurrieron 9 eventos en el intervalo T. Esa es la idea. Bueno, entonces vamos a usar el exponencial. Aquí reemplazo los delta T por el generador exponencial. Entonces estoy sumando de 1 hasta n. Entonces, a ver aquí. Los delta T la había sumado de delta T1 hasta delta Tn, que es lo mismo que hacer la sumatoria de 1 a n, llamando al generador exponencial. Ese es menor que T. Y cuando genero un valor más, hasta el n más 1, ya se pasa del T. Esa es la condición. Bueno, ahora vamos a pasar el lambda, el menos lambda, multiplico todo por menos lambda. Entonces, el menos lambda desaparece de la expresión izquierda y de la derecha, ¿no? Y menos lambda por t es igual a menos alfa. Eso era el parámetro de la distribución de Poisson, ¿no?
lambda por t es alfa. Entonces, como estoy multiplicando por menos lambda, me queda menos alfa. Además, como estoy multiplicando por un número negativo, se invierten las desigualdades. Ya tengo esto. Ahora hago el truco de nuevo. Tengo una sumatoria de logaritmos, los convierto en logaritmo de un producto. Y si el logaritmo, si el término de la izquierda es mayor que alfa, quiere decir que, como el logaritmo es una función creciente, quiere decir que los productos, bueno, o aplico elevo todo al exponente, entonces se va el logaritmo de los dos extremos, se va el logaritmo, y en el medio me queda e a la menos alfa. Bueno, y ahí ya tengo la idea para un generador. Vean, tengo que generar valores de R y los voy multiplicando. Y lo mientras sea mayor que este valor de E elevado a la menos alfa, genero otro valor de R y lo multiplico. Y voy contando, ¿no? Entonces genero el valor R1, si es mayor que E a la menos alfa, genero el R2, hago el producto. Si el producto sigue siendo mayor que E a la menos alfa, genero el R3 y hago el producto. Si sigue siendo mayor que E a la menos alfa, genero el R4. Y si ahora el producto se hace menor que el E menos alfa, se hace que el cuarto quedó afuera, entonces devuelve el número 3. Ocurrieron 3 eventos. Es el fundamento del generador y lo tenemos en este algoritmo. La idea es verificar esto. Entonces, el algoritmo, ¿cómo funciona? Tengo un contador I y un acumulador P de productoria. El contador lo inicializa en 0 y a la productoria lo inicializa en 1. Aquí voy a ir multiplicando. Hago repetir. Voy a generar el primer evento. Entonces, ocurre el primer evento. Hago el I igual a I más 1. Genero el R correspondiente al primer evento. Lo multiplico. Lo incorporo a la productoria. Ahora me va a quedar solamente el R porque el P valía 1, así que en P queda el R, 1, y comparo, hago la comparación, ¿no? Pregunto si es menor que el E menos alfa. Si no es menor, genero otro R, bueno, incremento, voy a generar el segundo evento, genero otro R, lo multiplico, pregunto si es menor que este factor. Si no es menor, genero el R3, incrementa el I, pasaría a ser 3, genero el R3, lo incorporo a la productoria. Y si esta vez es menor que esto, tengo que informar el n que devuelve es el i menos 1. Entonces, el 3 ya estaba afuera, entonces devuelvo que el n es 2. Ocurrieron 2 eventos dentro del intervalo. Tengo que hacer i menos 1, porque ya se pasó el último i. Bueno, cuando alfa es mayor que 15, ya conviene usar el generador de la distribución normal estándar. Porque son demasiados los cálculos que hay que hacer para generar un solo valor de x. Y cuando alfa ya es mayor que 15, no podemos hacer, si recordamos, bueno, ya se puede usar el generador de la distribución estándar. Tendría que tener un generador de z, donde z sigue la distribución normal estándar. Y llamo a ese generador, genero un z, lo multiplico por la raíz de alfa, de sumo alfa, y redondeo para convertirlo en entero, y tengo el n. Y este n va a obedecer la distribución de Poisson. Bueno, ese es cuando alfa es mayor que 15. ¿No? Vean que si alfa es mayor que 15, el e a la menos 15 es un número muy chiquito. Tenemos que generar muchísimo r, ¿no? Para por cada valor de x. Entonces ahí ya conviene usar el otro generador.
Y bueno, ¿y cómo se genera un valor de z? ¿Cómo se genera el valor de distribución normal? Con la distribución normal dijimos que había un problema y era que no teníamos la expresión analítica de la acumulada. Entonces no podemos usar el método de la transformada inversa. Se usan generadores especiales como la distribución normal. Es tan importante, hay varios generadores que se hicieron a medida para la distribución normal. El de Schnitzler, una aproximación, ¿no? Lo que hizo fue graficar la acumulada de la inversa, de la normal, y por regresión, obtuvo una aproximación ajustada por regresión, que es esta. Entonces yo cada vez que quiero generar un valor z que tiene distribución normal estándar, recuerden que la distribución normal estándar es la que tiene media 0, división estándar 1, ahí se representa con el z. Bueno, genero un R y evalúo esta fórmula. Y genero ya un z. Si quiero generar un valor x con distribución normal común, con media mu y división estándar sigma, bueno, puedo generar primero un z y después lo transformo en x. Y ahí ya tengo un generador también para x. Primero entonces genero un R, lo transformo en z y después transformo el z en x. Y x tendría la distribución normal con media mu y división estándar sigma. Tenemos otro generador para distribución normal que se basa en el teorema del límite central. Recuerda el teorema del límite central, lo que decía es que la distribución del promedio de n variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas con media mu y varianza sigma cuadrado, se aproxima a la distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Bueno, entonces, si esto es verdad, y es verdad porque el teorema del límite central, podemos usarlo para hacer un generador. Bueno, lo que voy a hacer es, se dice que la distribución promedio de n variable aleatoria independiente distribuida con m1, que es la distribución del promedio, entonces lo que puedo hacer es generar n variables con la distribución idénticamente distribuida y sacar el promedio. Y eso va a seguir la distribución normal. Bueno, este generador sigue ese principio. Veamos cómo funciona. Tengo que generar, vean, para generar un X con distribución normal, con media mu y división estándar sigma, para este generador tengo que generar 12 valores de R, 12 valores aleatorios, sumarlo a todos, restarle 6, multiplicado por sigma y obtener el mu. Y sumarle mu para obtener el X. Bueno, es una aproximación. A ver, aquí una pregunta. Vean ese generador. ¿Cuál sería el valor mínimo de X que es capaz de generar este generador? Veanlo con el R. ¿Cuál es el valor mínimo? El, bueno, el X depende de la sumatoria. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener la sumatoria? Vamos más adentro todavía.
¿Cuál es el valor mínimo de R? Ah, aquí están colocando. Eh, bien, mu menos 6 sigma. Mu menos 6 sigma. Bien, bien. Exactamente. ¿No? El R, el R está entre 0 y 1. Eso no tienen que dudar de eso, ¿no? Porque es un número aleatorio. Entonces, si el R está entre 0 y 1, el valor mínimo es 0. El valor mínimo de la sumatoria es que tenga tanta suerte que todo me dé 0. Si todo me da 0, el valor mínimo de la sumatoria es 0. Si todos los R me dan 0, la suma de todos los R es 0. Así que el valor mínimo de X, como dijeron ahí, el mínimo de X es mu menos 6 sigma. Voy a colocar eso. Bueno, sí. Sí. Y el valor máximo, bueno, el máximo lo vamos a conseguir cuando el R tienda a 1, en todos los casos. Entonces, la sumatoria, el valor máximo que va a tener es 12. 12 menos 6 da 6. Entonces, el valor máximo es mu más 6 sigma. Así que el X, tenemos que el X va a estar entre, va a pertenecer a el menos 6 sigma, vamos a hacer con, y más 6 sigma. Bueno, pero la distribución normal, el, el dominio de la distribución normal es menos infinito a más infinito. Este generador, y este generador nos está devolviendo, el valor mínimo que devuelve es de menos 6 sigma a más 6 sigma. ¿Qué le parece? ¿Será bueno? ¿Servirá? Me preguntaban ustedes si, ¿cómo sabemos si el generador es bueno? Bueno, aquí la distribución normal es de menos infinito a más infinito. Y este generador genera de menos 6 sigma a más 6 sigma. Entonces, será bueno. Y veamos, repasen. Aquí ya necesito que se acuerden de todas las distribuciones. A ver, la distribución normal. Bueno, está buena. Aquí cargo los gráficos. Ahí está la distribución normal estándar. Sin querer llegar a una página, está muy buena. Lástima que no aparecen los gráficos. Lo que quería mostrar era el intervalo. Este. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Vean que la probabilidad de que si sigue la distribución normal estándar,
el número generado esté entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, es del 99, es 0,997, casi 1. Casi todo está entre menos 3 sigma y más 3 sigma. Y nuestros generadores van mucho más allá, va entre menos 6 sigma y más 6 sigma, casi. Así que casi todos los números que se pueden generar lo va a hacer bien. No importa que, en teoría, la distribución normal va de menos infinito a más infinito, pero en la práctica, ya con 3 sigma estamos bien, ¿no? Y el generador genera valores de menos, genera valores en el intervalo de 6 sigma. Así que no es un mal generador, ¿no? Está bastante bien. Y además es fácil de programarlo. Vamos a ver cómo se lo implementa en Excel. Bueno, y aquí vemos que ya no es tan fácil de implementarlo en Excel, porque tengo que generar 12 valores de R para generar un solo valor de X, ¿no? Entonces están R, generé 12 valores de R y con esos valores calcula el 1X, ¿no? Usando esa fórmula. Vamos a ver la fórmula que tiene el Excel. Está para generar los 12 valores, uso el aleatorio y después tengo que sumar. Bueno, la suma la hago con la función suma de Excel. Sumo los 12 valores de R. El resto 6, multiplico por la división estándar y le sumo el promedio. Bueno, por ahí ya ven ustedes que ya se está complicando hacer el generador de esta forma, con la planilla solamente, ¿no? Esto sería mucho más fácil si lo programamos. Si lo podemos programar, programamos la sumatoria y sería mucho más fácil y cómodo en la planilla que la planilla. Bueno, la otra forma es usando la transformada inversa, ¿no? Que dijimos que la normal no tiene la acumulada, no tiene la acumulada en forma analítica, así que no la podemos invertir. Pero Excel la tiene, no la hace en forma numérica. Invierte la distribución normal, así que ustedes en Excel pueden llamar, para generar un X, pueden llamar a la función distribución normal inversa, pasarle el R, no lo estamos evaluando en R, y los parámetros mu y sigma. Y eso va a devolver el valor un valor de X con distribución normal. Veamos cómo funciona. Ahí están. Este histograma también para verificar. Y aquí usé un solo R, porque en el X usamos la distribución normal inversa. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y lo que sigue, vamos a ver cómo se programa en Excel, porque ya para programar Poisson, implementar Poisson, sería incómodo en la planilla. Ya vimos que para normal ya es incómodo, entonces nos conviene programar en Excel. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la segunda parte. Nos tomamos 10 minutos y seguimos. Voy a parar la grabación y seguimos. Bien, les decía que vamos a tener que programar en algunos casos para hacer el generador
Bueno, hay algunos. ¿Por qué vamos a programar? Porque puede ser difícil en algunos casos obtener la, la función inversa de la acumulada, ¿no? Por ejemplo, para Bernoulli, para la binomial, ¿no? Generalmente para las distribuciones discretas tenemos problemas porque la distribución acumulada es la sumatoria de la función de distribución de la masa de probabilidad. Entonces, invertir esa función no siempre es posible. Es más fácil programar el fenómeno que modela. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se hace la programación? Lo vamos a hacer en Excel, ¿no? Los que programan con Python también ya pueden programar en Excel con Python. Nosotros vamos a ver la programación con el Visual Basic de aplicación que tiene Excel. Si están usando LibreOffice, también tiene un Basic, el esquema de programación del mismo. Lo vamos a explicar con Excel. Primero hay que habilitar en Excel, hay que habilitar la solapa del programador. Para eso, en un espacio vacío de la cinta, vamos a ver Excel, aquí en un espacio vacío, hacen botón derecho y dan a personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Y eso les va a abrir el formulario, este formulario, y aquí el- tienen que elegir en la parte de personalizar cinta de opciones, tienen que elegir programador, activar programador, que viene desactivada por defecto. Ahí activan la solapa programador. Y ahora le va a aparecer una nueva solapa en la cinta con el nombre de programador. Y el que tengo aquí. Bueno, se hacen clic ahí, aparece la nueva cinta. Y en la nueva cinta tiene varias nuevas funciones. La principal, la que está a la izquierda, es el Visual Basic. Se hacen clic en Visual Basic, se le abre esta ventana, que es el Visual Basic de aplicaciones. También le llaman el VBA. Bueno, y en esta ventana ustedes están viendo un explorador que muestra las hojas que tiene el documento que ustedes tienen abierto. Y lo que van a hacer aquí es en ver, en la parte de ver, ventana pueden ver, hacer ver ventana inmediato o control G y le aparece la ventana de abajo y en esa ventana pueden ejecutar comandos de Visual Basic y se ejecutan en forma inmediata. Entonces en ventana inmediato y aquí por ejemplo prim 2 más 2 imprime 4. El Visual Basic, el Basic es un lenguaje interpretado, no es compilado, así que se puede ejecutar los comandos. Y bueno, es útil tener esta ventana para la depuración. Si ustedes quieren preguntar por el valor de alguna variable, lo pueden hacer en esta ventana de inmediato. Parece que activarla. Bueno, ¿cómo se programa? Van a ir a insertar, y ahí elige módulo, eso le agrega en el árbol, va a aparecer un módulo y le aparece esta ventana, que es una ventana de texto correspondiente al módulo. Y aquí ustedes programan. Si quieren programar una función, tienen que pararse en la ventana del módulo, que ya le aparece aquí a la izquierda. Fíjense que en el árbol ustedes pueden ir navegando de módulo a módulo.
Aquí ya tengo dos módulos. Entonces, en el módulo 2 voy a insertar una función. Tienen que ir a insertar, procedimiento. Me aparece esta ventana. Y ahí eligen función. Voy a hacer el generador para la distribución geométrica. Entonces le llamo gen geométrica. Les recomiendo que agreguen el gen para el generador y después el nombre de la distribución. Dejo en público. Y bueno, y ya me hace una plantilla en el módulo. Me escribe public function, el nombre de la función, y me escribe len function. Y yo tengo que escribir todo lo que está en el medio. Bueno, aquí programé la distribución geométrica. Si se acuerdan, la distribución geométrica estudiaba cuántos ensayos había que hacer para lograr el primer éxito, considerando que el éxito tiene una probabilidad P. Bueno, entonces este generador va a devolver, cada vez que lo llame, tengo que llamarlo con qué probabilidad de éxito, cuál es la probabilidad del éxito. Cada vez que llame esta función va a devolver un número entero. Ese número entero que es la cantidad de ensayos que tuve que hacer para encontrar el primer éxito. Entonces, me defino como función, como parámetro le paso P, que es un número de doble precisión, porque P está entre 0 y 1, y el resultado que devuelve es un entero, así que lo defino como que devuelve as integer. Con apóstrofo coloco los comentarios, me devuelve la cantidad de ensayos para el primer éxito, P la probabilidad de éxito, y ahora aquí está cómo funciona el generador. Voy a colocar un auxiliar que el contador de ensayos. Lo que voy a hacer es hacer los ensayos y ver y ir contando mientras no tengo un éxito. Entonces coloco el auxiliar en 0 y comienzo. Hago el primer ensayo, entonces hago auxiliar igual a auxiliar más 1. Voy contando cuántos ensayos voy haciendo hasta que ocurre el éxito. Entonces, ¿y cómo sé si ocurrió el éxito? Bueno, el éxito es una probabilidad es un evento que tiene probabilidad P, y ya sabemos cómo se evalúa eso. Hay que generar un evento con probabilidad P, eso lo vimos en la clase pasada. Para saber si ocurrió el éxito o no, genero el número aleatorio, con aquí lo llamo el RND, este es el equivalente al aleatorio en la planilla, el RND genera el número aleatorio, y pregunto si es menor que P. Si es menor que P, tuve un éxito. Entonces, recapitulamos, comienzo el conteo en 0 y empiezo los ensayos. Entro en un bucle, hago el primer ensayo y pregunto si es un éxito. Para eso, genero un número aleatorio. Si ese número aleatorio no es menor que P, es un fracaso, entonces sigo con el bucle, paso al segundo ensayo, vuelvo a generar un número aleatorio y pregunto si es un éxito. Si no es un éxito, si el aleatorio es mayor que P, paso al siguiente, tendría ya 3 ensayos. Y si en el tercer ensayo el aleatorio es menor que P, es un éxito, entonces obtuve el primer éxito en el tercer ensayo y devuelvo la función gen geométrica, devuelve el valor del auxiliar. Para retornar el valor de la función tengo que asignarle al nombre de la función el valor que quiero que retorne. Entonces aquí les retorno el auxiliar. ¿Alguna duda? Bien, entonces esto lo están haciendo en la planilla de cálculo. Ahora cuando lo vayan a grabar, tienen que tener mucho cuidado. Tienen que cambiar la extensión de cómo lo graban. Lo tienen que grabar con el formato XLSM, con esa extensión. XLSM, de macro. Si ustedes lo guardan como en la planilla común, van a perder todo lo que programaron.
no se guarda la parte del BASIC. Entonces, cada vez que ustedes programan macros en Excel, van a tener que cambiar la extensión, van a grabar, hacen grabar como y eligen la nueva extensión que es XLSM, que permite macro. Bueno, Excel le va a advertir, se va a dar cuenta si ustedes quieren grabarlo como una planilla común, le va a decir que tienen macros y que lo van a perder. Así que presten atención a los mensajes. Bueno, para los prácticos y para el parcial es importante que lo graben de esta forma, ¿no? Si no están los generadores, no se considera válida la planilla. Bien, aquí está. Lo programé en esta planilla. ¿Cómo lo usamos el generador? Ya sabemos cómo lo programamos, cómo se usa. Bueno, aquí es una tabla para generar 1000 valores de X con la distribución geométrica. Para eso voy a llamar al generador de la distribución geométrica. Entonces, aquí cada vez que quiera generar un valor de X, llamo a la función geométrica, que me va a aparecer como si fuera una función común de Excel. Vamos a ver cómo está programado. Vean, para generar un valor de X, llamo a la función que programé. Y le paso el parámetro P. Entonces, todo lo que ustedes programen va a estar disponible en la planilla. Todo lo que programen en el Visual Basic va a estar disponible en la planilla. Bueno, y ahora contestamos la pregunta que, ¿cómo sé que los generadores están funcionando o que también funcionan? Bueno, parece que ser la prueba de calidad que vimos en la clase pasada, ¿no? Que hay varios test estadísticos. Pero aquí vamos a hacer una prueba básica de calidad, que es la que ustedes van a hacer en el trabajo práctico también. ¿No? Primero, tengo un generador que lo construí para que, para una distribución deseada, una f de x o una p de x. Entonces, por ejemplo, la exponencial, ¿no? Hice un generador para exponencial con lambda 2. Bueno, y ahora quiero saber qué tan bueno es ese generador, si funciona. Entonces, si el generador lo hice para una distribución exponencial, el f de x, distribución exponencial, con el lambda que usé, que es el 2. Bueno, para poner a prueba el generador, genero n valores de x usando ese generador. Por ejemplo, 1000. Generamos 1000 valores usando ese generador. Entonces, ¿qué voy a obtener? Una tabla de 1000 valores de x. Ahora, con esa tabla de valores de x, para saber si en verdad está generando lo que quiero, voy a tomar esa tabla de valores y lo voy a analizar como si fueran datos de entrada. Y voy a aplicarle el modelado de entrada, los 4 pasos del modelado de entrada. ¿Se acuerdan que partíamos con las mediciones y después estudiamos a ver qué distribución seguía? Bueno, aquí ya las mediciones las tenemos porque son las que hemos generado con el generador que estamos probando. Ya tenemos las mediciones. La distribución también la tenemos, porque sabemos qué distribución es la que queremos. Entonces lo que vamos a hacer es construimos el histograma y comparamos a ver si el histograma tiene la misma forma que el f de x deseado, que era el exponencial con lambda 2. Primera prueba. El histograma tiene que ser parecido a la función de densidad o a la función de masa de probabilidad para el cual hice el generador, con el parámetro que usé para el generador. Y la última prueba es hacer el gráfico Q versus Q. Aplicar esos 1000 valores, la distribución con el parámetro que usé para el generador. Entonces, hago el gráfico Q versus Q con la distribución exponencial lambda 2. A ver si los datos
son gobernados realmente por la distribución exponencial con lambda 2. Si todo está bien, el gráfico Q versus Q va a tener, ¿no? Bueno, si todo está bien, vamos a tener que el histograma tiene que tener la forma del f de x o de p de x. Y que el gráfico Q versus Q debe tener la pendiente 1 en distancia al origen 0. Bueno, eso es lo que van a hacer ustedes en el práctico, ¿no? En el práctico le vamos a dar hacer el generador para tal distribución y genere 1000 valores. Bueno, después van a tomar esos 1000 valores, van a construir el histograma y le van a hacer el gráfico Q versus Q para ver si realmente son gobernados por la distribución para la cual hicieron el generador. ¿Alguna duda? Bueno, no hay duda. Aquí le dejo el prompt para hacer el generador de la distribución geométrica, la que programamos recién en Visual Basic. ¿No? Crea un código Visual Basic para el generador de una distribución geométrica, interpretada como la cantidad de ensayos hasta el primer éxito. Eso lo agregué porque en algunos libros se interpreta como la cantidad de fracasos hasta el primer éxito. ¿No? Aquí la cantidad de ensayos hasta el primer éxito. Que reciba como argumento la probabilidad P, recuerden que la barra es para decirle que es una variable, de obtener un éxito. Y luego genera 1000 valores con ese generador y crea el histograma correspondiente. Bien, aquí le doy esto, pero no es para que ustedes hagan el práctico con inteligencia artificial o el parcial con inteligencia artificial. Esto es para que ustedes vayan conociendo la inteligencia artificial y analicen la respuesta que le da y la comparen con lo que ustedes hicieron, que suponen que lo que ustedes hicieron está bien. Entonces aquí es para que vayan conociendo las limitaciones de la inteligencia artificial. No hagan al revés. No hagan primero con inteligencia artificial y crean a pie juntilla lo que hace la inteligencia artificial y después hacen lo de ustedes. O en el peor de los casos solamente hacen lo de inteligencia artificial. Se van a equivocar y van a perder el parcial. Entonces, bueno, aquí me contesta que sí lo hizo, me da el código, me indica también cómo llevarlo a Excel, pero bueno, ustedes ya saben, vean aquí me dice copiar código, ahí está el código. Bueno, lo que tienen que hacer es copiar el código, eh, insertar un módulo de Visual Basic y pegar allí el código. Yo lo hice, aquí copié el código, inserté un módulo, el módulo 1, y pegué ahí el código, tal cual me lo dio ChatGPT. Y bueno, me fijé a ver qué programamos. Programó la función, el generador, veamos qué programó. El RGEM, el generador geométrico. Como ya había hecho, pide la probabilidad de P, está bien, y es un doble, de doble precisión porque es un número real, ahí está bien, y devuelve un long y un número entero. Bueno, yo devolví un número entero y él devuelve un long que es un número entero también, pero es capaz de devolver valores más grandes. Así que bueno, está bien eso. Después, aquí verifica, cosa que yo no hice, ¿no? Verifica si P está entre 0 y 1, si no da un error. Bueno, aquí ya eso está bien, está muy bien, exigiendo al usuario que entregue un valor verdadero de probabilidad, y está entre 0 y 1. Bueno, después dice si P igual a 1, revisa un caso extremo,
quiere decir que siempre que la probabilidad de éxito es total, entonces directamente no va a generar, sabe que él apenas lo llamen, devuelve que tuvo, ya en el primer ensayo tuvo un éxito. Ni se molesta en hacer un ciclo. También es bastante inteligente en eso. Muy bien eso. Entonces, si P1, directamente devuelve que en el primer ensayo ya tiene el éxito. Y aquí hay algo raro. Bueno, si P no es 1, ya sabemos que es menor que 1, pero es mayor que 0. Ahora genera un U, que es un aleatorio. ¿No? RAN es aleatorio. Y después calcula esto. Logaritmo de 1 menos U sobre logaritmo de 1 menos P. Y dice que el valor que devuelve el generador es el entero negativo del menos radio. Bueno, nada que ver como lo hicimos. Yo lo hice siguiendo, haciendo los ensayos y viendo hasta que sea un éxito. Bueno, si esto es verdad, habría que buscar en los libros, y ustedes lo pueden o ponen a prueba. Si esto es verdad, es mejor que la estrategia que seguí yo, porque esta no tiene bucles, no hace un bucle. Apenas genera un U, ya está, es muy eficiente. Bueno, se lo encargo a ustedes a ver si esto funciona bien. Bueno, este es el riesgo de programar con inteligencia artificial. Le da esto, ahora ustedes tienen que verificar que esto esté bien. Y si está bien, bueno, es mejor que el que yo les di. Y habrán aprendido una nueva fórmula, pero se tienen que tomar el tiempo de analizar lo que le da la inteligencia artificial. Bueno, y abajo hizo el código para hacer el histograma. Bueno, una vez que pegué el código, lo voy a ejecutar en la planilla. Para ejecutarlo, voy a programador y uso macro para ver por qué llama la ventanita de macro, porque el generador de números aleatorios es una función, pero el que construye el histograma lo hizo como un procedimiento, como una subrutina, que es un macro, que está ahí, estaba allí en el mismo módulo. Entonces, para llamar a un procedimiento, lo llamo con la ventanita de macro, ahí me aparece ya está programado que es singular geométrica, y cuando lo llamo, me hace todo esto. Me genera 1000 valores, que habrá que ver si está bien, ¿no? Me generó el histograma, que de entrada se ve que está mal, la línea, lo azul no tiene que ir, lo naranja podría ser, entonces borramos lo azul, para eso lo seleccionamos, está graficando el K, ¿no? Eso no tenía que ir, lo borramos y ahí queda el histograma de la geométrica, que habría que comparar con el que hicimos nosotros, que sabemos que está bien. Bueno, entonces se usan inteligencias artificiales con el objetivo de que conozcan las limitaciones que tiene, ¿no? Y de que aprendan cosas nuevas. Por ejemplo, ahí hay que verificar esa fórmula del generador. Si es correcta, ya saben algo nuevo y más eficiente que el método que yo le di. Bueno, y aquí habría que retocar el histograma, ¿no? Porque ahí, tal como lo hizo en el histograma, hay que ensachar las barras y eso es con la anchura del rango. Se selecciona las barras y se coloca ancho del rango 0 y ahí queda el histograma. Bueno, esto lo tenemos que comparar con el que hicimos nosotros. Bueno, aquí también podemos poner a prueba a ver si hace el gráfico Q versus Q. Ahí le digo que genere 1000 valores con ese generador, con variable, con variable E, eso, ¿no? Con Q, y crea el gráfico cuantil-cuantil para poner a prueba la distribución geométrica con ese mismo valor de Q. Ah, sí, aquí estoy pidiendo, en realidad es P. Bueno, entonces me va a pedir
me va a pedir hizo la función, la copio, ahora me aparece un nuevo macro, el Q versus Q, lo ejecuto y me da este gráfico. Me da una tabla y ahí tiene este I menos 0,5 sobre N, que lo tiene el gráfico Q versus Q, hasta ahí estaría bien. Este parece que es el I ordenado de menor a mayor. Y después no me coloca el nombre de los ejes para ver qué está graficando, pero ha hecho cuantil teórico versus cuantil experimental. Y le da, y tiró una recta que aparentemente le está dando que el GDARO funciona bien. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que hacer persiguiendo el método que vimos en la materia. Y en paralelo, si quieren, prueban a la inteligencia artificial a ver si lo hace bien. Bueno, con eso tendríamos todo para el práctico, ya que ahora le habilito. Ya se lo habilito y enseguida le subo la teoría. ¿Alguna duda? A ver, bueno, como siempre, tiene una semana para para el práctico. ¿Por qué no le está apareciendo aquí? En próximo evento ya debería aparecer. Hasta 4 de noviembre, 28 de octubre. Ah, todavía no está habilitado. Bueno, se lo habilito enseguida, desde el 24, desde hoy, ya le modifico la fecha. Bueno, el práctico, a ver se lo muestro. Ahí está, empleando Excel, genera un conjunto de valores de 1000 números con el generador correspondiente a cada una de las distribuciones de probabilidad que se lista más abajo. ¿No? Para cada conjunto generado, construye el histograma de frecuencia absoluta e informe el valor medio y la varianza con 4 cifras significativas. Ahí tienen los generadores, para hacer los generadores. Y después, el punto 2 es empleando Excel, genere un conjunto de 1000 números con el generador perteneciente a cada una de las distribuciones de probabilidad que se lista más abajo. Luego, para cada conjunto generado, verifique que su elemento obedece realmente la distribución de probabilidad correspondiente. Para ello, construya la curva Q versus Q. ¿Alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces ya les habilito el periodo. Ya está apareciendo, pero lo voy a habilitar de que el cuestionario sea desde hoy. Y el martes, bueno, el martes hay recuperatorio, pero solamente van a estar en el recuperatorio las personas que recuperan y nosotros vamos a tener clase en forma normal. Entonces van a haber dos videoconferencias. Va a estar la videoconferencia de la clase y una videoconferencia del recuperatorio. Y la clase va a quedar guardada, grabada, una semana, recuerden, para quienes están recuperando y después así pueden verla. Pero recuerden que dura una semana. Bien, bueno, hasta aquí entonces terminamos. ¿Hay alguna duda? Si no hay duda, creo que alguien había pedido una consulta. Quería ver algo Sí, del yo, parcial. profe, del parcial. Bueno, lo que tienen consulta se quedan y el resto, que tengan un buen fin de semana y nos vemos.